Hello, dear student. Bienvenidos una vez más a esta clase. Hoy estudiaremos la historia de Colombia en el siglo XIX. Una vez declarada la independencia tras la batalla de Boyacá en 1819, se da inicio a la época republicana. Se denominó así a este periodo por el cambio en la forma de gobierno conocido como la República. Durante este periodo se intentó organizar el antiguo territorio del virreinato en una gran nación que recibió el nombre de la Gran Colombia. Entre los principales eventos de esta época tenemos el Congreso de Angostura, el de Cúcuta, la Constitución Bolivariana, la Convención de Ocaña y la muerte del libertador Simón Bolívar. En 1819, ante la escasez de recursos para continuar con las guerras de independencia, Simón Bolívar convocó en la ciudad venezolana de Angostura a un congreso, donde propuso la formación de un Estado fuerte, centralizado e integrado por varios países. Inicialmente por el territorio de la Nueva Granada y Venezuela. Posteriormente se unió a la Gran Colombia el Ecuador, territorios que pasaron a denominarse en departamentos. Departamento de Cundinamarca, de Venezuela y de Quito. Con este Congreso de Angostura se decidieron las siguientes reformas. Bolívar quedó como presidente y Francisco de Paula Santander como vicepresidente. Bogotá sería la sede de gobierno. Bolívar recibió el título de libertador y, cómo no, si él liberó varias batallas de independencia. Panamá se anexa a la Gran Colombia. En mayo de 1821, en Villa del Rosario, se llevó a cabo el Congreso de Cúcuta, donde se reglamentó y legalizó la creación de la Gran Colombia. Se expidió la Constitución Política de 1821, en donde en su primer artículo indicaba la libertad e independencia de la monarquía española y de cualquier otra dominación extranjera. Además, se estableció que el gobierno estaría conformado por tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y estas fueron las principales medidas adoptadas en la Gran Colombia. Gobernarían los criollos. Se originaron los poderes públicos. Se estableció una constitución política. Se otorgó libertad a algunos esclavos que participaron en las batallas de independencia y se inició el pago de la deuda de guerra adquirida con Inglaterra. Durante los años de vigencia de la Gran Colombia se presentaron diferentes desacuerdos de tipo político entre Simón Bolívar y Santander, relacionados con la forma de gobierno. Recordemos que los seguidores de Bolívar, denominados bolivarianos, eran centralistas y los seguidores de Santander, santanderistas, y eran federalistas. Chicos, ¿ustedes recuerdan que ellos dos lideraron la lucha de independencia? Pues una vez creada la nueva república presentaron varias diferencias de tipo de gobierno. Es así como Bolívar defendía el centralismo, buscaba la unión de las repúblicas, planteó un gobierno aristocrático y finalmente se autoproclamó dictador. Mientras que Santander defendía el federalismo, el respeto por las leyes, planteaba un gobierno representativo. Para el año de 1826, una vez conseguida la independencia de Perú y Bolivia, Simón Bolívar redactó la Constitución Política Bolivariana y propuso que Perú y Bolivia se unieran a la Gran Colombia. Sin embargo, estas naciones rechazaron la propuesta. En la Constitución Política Bolivariana, Bolívar se declaró o se autoproclamó presidente vitalicio, decisión que no le gustó para nada a Santander y sus seguidores, por lo que se dieron varios conflictos. Para evitar una guerra civil, Simón Bolívar en 1828 realizó la convención en donde no se lograron acuerdos y Bolívar se declaró dictador de la Gran Colombia el 27 de agosto de 1828. La Gran Colombia llegó a su fin el 6 de mayo de 1830, cuando el departamento de Venezuela se declaró como independiente. Posteriormente lo hizo el departamento de Quito y formaron sus propias naciones. ¿Qué creen que
¿Qué ocurrió después? Pues Simón Bolívar fue desterrado de Venezuela. Esta situación decepcionó al libertador, por lo que renunció a su cargo y decidió regresarse a Europa. En su proceso de regreso se enfermó y murió el 17 de diciembre de 1832 en la ciudad de Santa Marta. Tras la disolución de la Gran Colombia en 1831, se funda la Nueva Granada, cuya presidencia fue asumida por Francisco de Paula Santander. Ahora veremos la época de la Nueva Granada. Con Santander como presidente se acordaron los principios fundamentales para la Constitución Política de 1832, en la cual se fijó un periodo presidencial de 4 años. Se restablecieron los 3 poderes públicos, se concedió el voto a los hombres mayores de 21 años que tuvieran propiedades y que supieran leer y escribir. Recordemos que aquí aún las mujeres no votábamos, no teníamos aún ese derecho. Posteriormente se presentó la Guerra de los Supremos. Esta guerra se produjo durante el gobierno de José Ignacio Márquez, en el periodo de 1837 a 1841. A causa de la decisión de cerrar los conventos menores y de expulsar a la comunidad religiosa de los jesuitas. Esta guerra finalizó cuando José María Obando fue derrotado por los ejércitos de Tomás Cipriano de Mosquera, quien acabó con esta rebelión. Luego de esta victoria, Tomás Cipriano de Mosquera fue elegido como presidente para el periodo de 1845 a 1849. Liberales o conservadores. Finalmente, estos conflictos conllevaron a la formación de los partidos políticos, que se formaron en la segunda mitad del siglo XIX, en el año de 1848. Los idearios políticos liberales consistían en la separación de la Iglesia y del Estado, la abolición de la esclavitud, la libertad de imprenta y de palabra, el sufragio universal y el voto secreto, la libertad religiosa y de enseñanza y un sistema de gobierno confederado y el libre cambio, mientras que los idearios políticos conservadores correspondían a la unión de la Iglesia y el Estado, la resistencia a abolir la esclavitud, la censura de prensa, la instauración de un voto restringido, la religión católica como oficial y de enseñanza obligatoria, y el sistema de gobierno centralista, adicional el proteccionismo de los productos. Durante los años de 1850 y 1899 se crearon en el país 3 constituciones políticas y se nombró de 3 maneras diferentes al territorio colombiano, así como existieron varias guerras civiles. Veamos cómo fue este proceso. Guerra Civil de 1851 y la Constitución Política de 1858. Esta guerra ocurrió bajo el gobierno del presidente liberal José Hilario López en el periodo de 1849 a 1853 y tuvo por causa la rebelión de los conservadores en contra de la iniciativa presidencial de abolir definitivamente la esclavitud y marginar a la Iglesia de la vida política. El gobierno derrotó a los sublevados e impulsó las reformas liberales proclamadas en la Constitución Política de 1853, como fueron libertades individuales de comercio, de opinión, de religión, de imprenta, de enseñanza, de asociación, la abolición de la esclavitud. Se estableció un periodo presidencial de 4 años y en donde éste fuera elegido por voto secreto y directo por parte de los ciudadanos, y se establecieron 2 cámaras legislativas, Senado y Cámara. Confederación Granadina, en el año de 1858 a 1863 y la Guerra Civil de 1860. En el año de 1857, los conservadores llegaron al poder con Mariano Ospina Rodríguez,
quien cambió el sistema de gobierno del país del centralismo al federalismo y redactó la Constitución Política de 1858. Nombró al territorio como la Confederación Granadina, situación que generó desacuerdos con Tomás Cipriano de Mosquera, quien para ese entonces era gobernante del estado del Cauca, generándose una guerra civil entre 1860 y 1862. Tras esta guerra civil, Tomás Cipriano de Mosquera entró triunfante a Bogotá en 1861 y se autoproclamó presidente provisional de la Confederación Granadina. Ahora veremos los Estados Unidos de Colombia en el periodo de 1863 a 1886. Para el año de 1863, el liberal Tomás Cipriano de Mosquera convocó a una convención en la población antioqueña de Río Negro, con el propósito de redactar una constitución política para el país. De esta forma se aprobó la Constitución Política de Río Negro. Además de estas reformas, el nombre del país cambió y fue llamado Estados Unidos de Colombia, conformado por los estados de Boyacá, Cundinamarca, Panamá, Antioquia, Bolívar, Cauca, Santander, Magdalena y el nuevo, el Tolima. Tomás Cipriano de Mosquera gobernó entre 1863 a 1864. Desde entonces el Partido Liberal y el Partido Conservador buscaron mantener hegemónicamente su poder político. Es así como se da la hegemonía política. Los liberales se mantuvieron en el poder mediante el establecimiento de una hegemonía política llamada el Olimpo Radical, y en 1885 los conservadores retomaron el poder y se da inicio a la hegemonía de la Regeneración. En la hegemonía conservadora, Rafael Núñez ocupó la presidencia casi ininterrumpidamente desde 1880 hasta 1894. En su tercer mandato, en agosto 5 de 1886, fue aprobada la nueva Constitución Política, con la cual se transformó el sistema de gobierno del federalismo nuevamente al centralismo, y el país también cambió de nombre y fue nombrado como la República de Colombia. Y así hemos realizado un recorrido por la historia de Colombia en el siglo XIX. Mis queridos estudiantes, revisen por favor los recursos enviados en la guía. Hasta la próxima. Bye, bye.